Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a esta cuarta edición del Congreso Internacional de Prevención y Seguridad Industrial 4.0. Si os acabáis de incorporar a este evento, recuerdo que la edición de este año gira sobre el impacto que está teniendo la pandemia del coronavirus en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Esta mañana hemos tenido invitados y charlas de interés centradas en soluciones tecnológicas para combatir el coronavirus, la seguridad en las instalaciones industriales, los equipos de protección individual, los EPIs, los riesgos de la ciberseguridad en el trabajo y el estado actual de las vacunas para combatir la COVID-19. Este congreso internacional de prevención y seguridad industrial 4.0 está organizado por la Xunta de Galicia, el ISGA, el Instituto Galego de Seguridad y Salud Laboral, APROSAL, la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, y CEGETI, el Consejo Gallego de Ingenieros Técnicos Industriales. Cuenta con la colaboración del Concello de Vigo, de CIES Atlántico y del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. También recordaros que hemos habilitado diferentes vías para que contactéis con nosotros. A través de Twitter tenéis el hashtag Congreso Seguridad 4.0 y también hemos habilitado un teléfono, un número de WhatsApp para que nos dejéis preguntas que podamos formalizar, que podamos trasladar a los diferentes ponentes. En concreto, el número, lo veis sobreimpresionado, es el 672422124. Apuntároslo y cualquier pregunta que os surja la trasladáis vía WhatsApp y se la hacemos llegar a cada uno de los participantes. Y, por supuesto, agradeceros que sigáis ahora mismo online y que nos estéis escuchando y viendo todo lo que hay que contar y todas las reflexiones que van a ocurrir durante esta tarde y que ha habido durante esta mañana relacionadas con la prevención de riesgos laborales en este contexto de pandemia por la COVID. Nuestra primera charla de esta tarde va a estar centrada en las medidas que ha implementado el Instituto Galego de Seguridad y Salud Laboral ante la COVID-19. Para ello nos acompañan Adela Quinza y Encarna Sousa, son directora y subdirectora técnica del ISGA, respectivamente, y están ya conectadas con nosotros. Buenas tardes, Adela, Encarna, ¿qué tal? Buenas tardes. Os dejo con la ponencia y con las explicaciones que nos contéis. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Bueno, buena tarde a todos. Mucha salud también a todos, que hace falta y a estas horas de la tarde. Estar aquí conectados pues es muy de agradecer, lo agradecemos todo el equipo del ISGA. Felicidades por reunirnos y por reunirnos ya en 4 años consecutivos, y en vez de parar este año pues se optó por seguir de una forma distinta, pero una forma también que nos servirá para evaluar algunas cosas. Gracias a PROSAL, querido Carlos, gracias al colegio, al Consejo de Ingenieros y gracias a todos los colaboradores de este congreso. Un año más, y el año que viene supongo que lo haremos ya en persona y podremos darnos ese abrazo esperado. Bueno, la presentación, la intervención que vamos a hacer y que vamos a apoyarla en una presentación es a dúo. Yo creo que elegí la mejor compañera de viaje sin ninguna duda. Ella es Encarna Sousa, la subdirectora técnica. Aparte de una grandísima profesional, pues este trabajo es muy de ella, muy de un equipo de personas que estuvieron: Lucía, Miriam, Nieves, Alberto, Ángel, Pablo. Bueno, no me quiero olvidar de nadie porque muchos estuvieron ayudando, pero esos son los nombres que lleva este trabajo que hoy os presentamos con orgullo y con ilusión. Visto así, la parte que más os interesará seguramente será la que hablará Encarna, que es el cuarto punto, donde os concretará, os detallará, os pondrá ejemplos de las actuaciones del ISGA. Yo les pediría a los compañeros que pasen ya la presentación. Perfecto. Bueno, pues veis que ahí hay 4 puntos. Y el último punto es el que va a tratar Encarna, actuaciones del ISGA, en donde concretará a todo lo que nos estamos refiriendo por bloques temáticos y en los que los estructuramos para la presentación. Y los otros 3 que vimos en llamar excepcionalidad, transversalidad y de aquí al futuro, los voy a tratar yo. Y quiero deciros que llevan también un sello muy personal, es como la visión mía de
del marco sobre el que actuamos, cómo actuamos, qué hicimos distinto a lo que estábamos acostumbrados y de alguna manera pues lleva el bagaje de ya mi experiencia, que ya no es corta, de ese presente que a veces, de esa dificultad que tenemos a veces las administraciones, pero no solo las administraciones, de movilizarnos, porque nos instalamos, tenemos ese temor al cambio y por lo tanto lleva esa crítica al inmovilismo y sobre todo lleva una mirada de futuro porque esto, de la manera que sea, y ahí estará también Lucía Ferrón en la charla con otros compañeros, pues está cambiando. También debe cambiar muchas cosas en prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, si haces el favor, me pasas a la siguiente. Y vimos como título una respuesta excepcional a circunstancias excepcionales. Como sabéis, nosotros somos un organismo público, somos administración, con lo bueno y con lo malo, pero a veces esas estructuras son rígidas, es difícil hacer cambios y nosotros adivinábamos que, bueno, todo nos servía para todo, pero sí que es verdad que en momentos excepcionales hay que dar respuestas excepcionales. Así lo hicimos. Hicimos un equipo. Y hablo de equipo porque trabajamos al unísono con un criterio de una forma muy organizada y no es que centralizáramos porque trabajaron técnicos de distintos centros, pero lo que más nos importaba era llegar a una respuesta común, a una respuesta única, homogeneizar respuestas. Coordinarnos perfectamente con la autoridad sanitaria, nunca nos olvidamos de que esto era una crisis o una emergencia sanitaria, por lo tanto de ahí venía la luz que luego nosotros teníamos que transmitir, que facilitar, que llegar a los centros de trabajo y hubo una disponibilidad absoluta, pues total os puedo decir por parte de estas personas, para elaborar criterios que fueron técnicos, que fueron solventes, que fueron escuchados por la Xunta de Galicia. Yo creo que nos sentimos bastante apoyados y subimos varios peldaños en la organización. Y aunque queríamos respuestas rápidas y quisimos siempre estar a la altura adaptándonos, nunca dejamos de lado el rigor técnico. Todo lo que iba contestado iba estudiado, consensuado, tal, con criterio y con rigor técnico. Nuestro objetivo era doble, sin ninguna duda. Prepararnos para lo que venía, que tampoco sabíamos muy bien lo que era, pero prepararnos de una manera diferente para dos cosas esencialmente: acompañar a las pymes, al empleo autónomo y a todo el personal trabajador. Eso es lo que venimos haciendo siempre desde un área que es la prevención de riesgos laborales, pero teníamos que hacerlo en otras cosas. Y responder a un alto nivel de especialización en prevención de riesgos laborales que a veces se nos exigía. Cuando llegaban a nosotros las consultas, unas podían ser fáciles, otras podían ser, bueno, con una cierta complicación, y otras, como digo yo, eran el último recurso. O sea, ya no había nadie que las contestara y llegaban a nosotros, con lo cual llegaban con un profundo conocimiento y no desconocimiento para que se diera una respuesta distinta y adaptada a los tiempos. ¿Cuáles fueron también notas que informaron siempre nuestra actuación? Pues principalmente la demanda cambiante por fases. Daros cuenta que estuvimos primero en unos servicios esenciales, luego en un permiso retribuible recuperable, luego el sector industrial se incorpora, pero se incorpora de manera y de forma distinta y con unos miedos y un escenario de incertidumbre. La desescalada por fases, la territorialización, ahora los semáforos. Bueno, todo esto que es complejo de por sí solo, nos hacía estar en cada momento actualizándonos y dando respuestas muy concretas, muy rápidas, pero ya os digo, sin en ningún momento olvidar el rigor que nos tiene que informar. Por lo tanto, la continua actualización que venía sobre todo de los criterios y recomendaciones sanitarias, que era lo que nosotros transmitíamos al entorno laboral. Actuaciones del ISGA, bueno, pues nos dimos cuenta que hacíamos mucho más que prevención de riesgos laborales, que era nuestro ámbito de confort, nuestro entorno natural,
aquí estábamos hablando de prevención de riesgos y sobre todo del riesgo de transmisión del coronavirus. Evidentemente sabíamos que la obligación en los centros de trabajo era hacer una evaluación y gestionar ese riesgo de transmisión. A veces había que meternos ya en prevención de riesgos laborales porque se condicionaban, había un cambio de condiciones de trabajo, pero en otros momentos, bueno, de alguna manera, como veis, os estoy contando un nuevo camino y un nuevo camino en una situación excepcional. Era un marco diferente, había nuevas necesidades rápidas, pero, ojo, técnicas y profundas, y por ahí fuimos. Si me pasas la... ¿Me pasas la presentación, por favor? Bien. El segundo punto, y que lo enmarco en ese contexto, es el de la transversalidad. Yo no sabéis cuántas veces he dicho en el Consejo Rector, en entrevistas, bueno, pues que sí, que el ISGA tenía que verse, porque por su naturaleza y por su concepción tenía que ser un órgano transversal, porque servíamos a muchos, porque éramos el órgano técnico en seguridad y salud en el trabajo, pero también introducíamos la prevención en todas las estrategias gallegas, en sostenibilidad, en discapacidad, etcétera, etcétera. O sea, teníamos esa naturaleza de que estamos presentes en muchas cosas, pero nunca, como ahora, esa transversalidad emergió. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, dábamos respuesta distinta a la tradicional, ensanchamos ese concepto que os decíamos de prevención, pero también ensanchamos y también enriquecimos o también floreció de una manera potente la especialización y de una manera especial en higiene industrial y en salud laboral, aunque no quiero decir con ello que no hubiera un trabajo importante en la disciplina de seguridad y en la disciplina de ergonomía y psicosociología, que además yo creo que será de futuro muy importante. ¿Cuál era nuestra población diana? Pues en principio las administraciones públicas, la Xunta de Galicia, los concellos, etcétera, etcétera, demandaron de nuestros servicios de una manera constante, diversa, distinta y de una manera muy numerosa. Los servicios de prevención. Los servicios de prevención nos preguntaron a diario lo más fácil y lo más difícil. Las asociaciones profesionales, el tejido empresarial gallego, que lógicamente es nuestro ámbito natural. Los interlocutores sociales, no se pasó ningún documento que no se hubiera hablado por lo menos con 3 sindicatos y la Confederación de Empresarios de Galicia. Nos parecía básico que partiéramos desde el consenso. Y yo quiero agradecerles desde aquí la facilidad que nos dieron, y yo sé que era porque en muchas cosas estaba el ISGA y saben que es un órgano técnico. El empleo autónomo, eso que llamamos promoción de la prevención, que a veces no será tan difícil en el empleo autónomo, bueno, pues ahí estuvimos de una manera muy especial, como luego os contará Encarna, por ejemplo, con el comercio, por ejemplo, con las mariscadoras, con redeiras, etcétera. Y al final, la población en general. A nosotros nos preguntaba desde ¿qué hay de lo mío? Pues toda la sociedad, porque al final las bandas de las corales, sectores como comunidad de vecinos, pues cómo hacemos para la junta ordinaria o como, bueno, venían de muchos sitios y nos pusimos como meta no rechazar a nadie que pudiéramos acompañar y ayudar. Y yo creo que eso fue una absoluta ventaja. También es verdad que desde el primer momento dijimos que no nos íbamos a meter, salvo que fuera prevención de riesgos y que nos viniera por otro lado, en el ámbito en los ámbitos sanitario, sociosanitario, que bueno, que era de aplicación el riesgo, el decreto de riesgos biológicos. Por lo tanto, bueno, pues visteis, pásame por favor. Por lo tanto, esa transversalidad pasó de esos servicios esenciales que se dieron por el sector primario, que desde luego hay que reconocerlo, y
y aquellos que permanecieron abiertos en todo momento. Yo me acuerdo que empezamos mucho con supermercados, con gasolineras, con oficinas de farmacia. Bueno, empezamos con aquellos que estaban abiertos. Después se incorporó el sector industrial que había parado, se tenía que reincorporar, y le dijo entonces a nuestro consellero, que además era consellero de Economía, Empleo e Industria, con lo cual, imaginaros, ahí el paquete que había era todo el tejido empresarial y trabajador gallego, que cómo nos incorporamos, que nos ayuden a volver al trabajo en unas condiciones seguras, que nos den unas guías, unas pautas. Y entonces nos metimos, yo creo que en un tiempo récord, en ese reinicio de la actividad con la automoción, con la construcción, con forestal, con naval y con industria extractiva, que no son poco y que no son nada complejos. Es decir, ojo, porque estamos hablando de un PSA Citroën, donde además nos pidió, y ahí estuvo Encarna y Lucía Ferrón, revisando con ellos, con los sindicatos, el plan de contingencia. En construcción, bueno, pues promoviendo que no se parara de todo, que hubiera posibilidades de hacer reformas, rehabilitaciones, que se entendieran aquellas conceptos jurídicos indeterminados que ponía la norma, que hacía que no se entendiera por el albañil si podía ir, si no podía ir. Hicimos ahí con la Consellería de Infraestructuras, también con Forestal, de la mano también de la SERA, de la Empresa Pública de Industrias Forestales y Madereras. Bueno, fue un trabajo complicado, que hoy nos orgullece contarlo, pero la verdad que fue complicado. Luego, aparte de los sectores industriales, hemos ido al 95% del tejido empresarial gallego, que no dejan de ser las pymes y micropymes, que además, como todos sabéis, tienen una especial dificultad por la escasa estructura y, bueno, donde los avatares y las dificultades eran muchos. Ahí se reflejó también pues dificultades de prestación de servicios de prevención ajenos, excesiva documentación y no entender conceptos que luego se pusieron muy de moda y se repetían, como eran prevención, como eran protocolo, como eran precaución, todo eso que antes solo contábamos y decíamos, pues una serie de colectivos pasó a nivel de calle, a nivel de empresa pequeñita y a nivel de población general y de población educativa. Como os decía, también nos fuimos al comercio de la Consellería antigua, antigua porque ahora estamos en la Consellería de Empleo e Igualdade, desde hace poquito, adscritos. Dependía la Dirección General de Comercio, donde estaba todo el tema de comercio y consumo. Comercio que nos dio un importante trabajo para ayudar al pequeño comercio, que el pequeño comercio es diverso, distinto y variado, y desde la parte de consumo también ayudándoles con todo el tema de comercializaciones, de usos de mascarillas fraudulentas, etc., etc. Otras actividades, ya os digo, como y luego nos seguimos dedicando a lo nuestro, que al final era la seguridad y la salud en el trabajo, no dejando de lado, quisimos insistir, y en cada cartelería que hacíamos hablábamos del estrés laboral, hablábamos de esas situaciones de conflicto con las que se podían encontrar los trabajadores al implantar estas medidas, y de los riesgos propios de cada actividad. El señor que salía en Forestal a cortar madera, yo sinceramente creo que tenía más posibilidades de morirse porque le cayera el árbol, que es un riesgo y un accidente típico y tópico que estamos combatiendo todo lo que podemos, que por la COVID. Pero a eso había que sumarle este tipo de cosas. Quisimos dar mensajes claros, sencillos y apoyados, insisto, en el rigor técnico y en el conocimiento, y una absoluta y continua coordinación tanto con la autoridad sanitaria y, evidentemente, con la autoridad laboral. Si me pasas al siguiente, por favor. Y para acabar este punto segundo de transversalidad, deciros que abrimos un mundo de consultas, 5 puntos que después se centralizó bastante en este equipo que os digo, de compañeras
que lo llevamos en primer plano, que pasaban de lo fácil a lo complejo. El ISGA se evidenció como un órgano decisorio en muchas decisiones que tenía que tomar la Xunta. No decidíamos, pero sí nuestra decisión, nuestro criterio técnico fue tenido en cuenta en muchas cosas que después os contará seguro Encarna. Relevante y temas fundamentales, bueno, el mundo mascarilla, como yo digo, el mundo comercio seguro, el mundo ventilación, etc., etc., pues como os creéis fueron absolutamente reiterativos. Consultas de los servicios de prevención. A ver, nos sirvió también de termómetro para saber valorar la situación de quienes están prestando asesoramiento directo a las empresas en su gestión preventiva. Y como en todo, óptimo, bueno, regular, pero también hubo Sí, parece que hay algún problema de conexión con Adela Quinzá. Se nos ha congelado la imagen y hemos perdido el sonido. Mientras lo retomamos, ¿qué te parece, Encarna, si vamos con tu parte a la espera de poder retomar la conexión con Adela? No te escuchamos tampoco. ¿Hay algún problema? No sé si el micrófono está abierto o cerrado. No, pues estamos teniendo... Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Ahora sí. Vale, pues entonces pasamos al punto 4. Bueno, antes de nada, pues ahí muy bien, muchas gracias. Daros las buenas tardes a todos y, bueno, a todos los que estáis detrás de la organización y participando de forma activa en este congreso, en la organización, y aquellos, pues bueno, que nos estáis siguiendo desde vuestros ordenadores y que, bueno, pues también estáis demostrando un interés por la temática y por todo lo que se está tratando en este congreso. Como comentaba Adela en un principio, pues bueno, yo me voy a encargar un poco de la parte más práctica, entraré pues ya en aspectos concretos, en esa documentación que tenemos colgada en nuestra web y en una serie de asistencia técnica, de asesoramientos que hicimos pues a demanda tanto de otras consellerías, otras unidades directivas de la Xunta de Galicia, como pues a través de clústeres, de asociaciones empresariales, incluso, como comentaba Adela, también consultas a nivel particular. Hablaré también pues de esa coordinación que ya se puso de manifiesto, de la necesidad de estar coordinados de forma continua, pues sobre todo con la Consellería de Sanidad. Me centraré también un poco en los aspectos de la atención a consultas, explicaré un poco, bueno, un poco las temáticas que nos llegaron, a solicitud de quién, y un poco vais a ver a lo largo de mi charla, pues lo que comentaba Adela, que vais a ver una evolución, igual que hemos visto nosotros, en las temáticas que nos preguntaban en función de la evolución de la pandemia. Y finalizaré ya con la participación que hacemos pues, en congresos, medios de comunicación, bueno, como estamos hoy aquí también dando a conocer pues ese trabajo para que todos podamos sacar partido y tengáis conocimiento del mismo. En cuanto a actuaciones, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Empezamos con la elaboración de documentación técnica. En este caso, pues bueno, destacar un trabajo muy importante que hicimos, que tenéis disponible en la página web del ISGA, elaborando pues una serie de documentos que contienen las recomendaciones preventivas de salud laboral ante el coronavirus para diversos sectores y también para distintas actividades. Los tenéis en distintos formatos, algunos han llegado a ser una guía y en otros casos pues hemos optado por unos formatos más visuales como pueden ser un cartel o un flyer, también un poco dependiendo de a quién fueran dirigidos.
importante también una labor que realizamos en la actualización en función del momento de la pandemia y podemos, bueno, contar un total de 73 documentos que están en nuestra web y como podéis ver ahí, pues que vinieron a solicitud de distintas consellerías, de la nuestra propia y también pues de la Consellería del Mar, con esos documentos que ya comentó Adela, que atendimos pues a Redeiras, a Marisqueo, etcétera, de Consellería de Infraestructura y Movilidad, Cultura y Turismo y también pues de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, pues uno de nuestros últimos documentos como es el transporte compartido de escolares con otros usuarios, pues también estuvimos trabajando ahí. En la siguiente diapositiva podéis ver recogidas pues dos de documentos claves que son los más genéricos, como son la guía genérica que contiene esas medidas preventivas organizadas por bloques. Aquí pues buscábamos eso, saber qué hacer antes de ir al trabajo, algunas medidas recogidas para respetar esa distancia de seguridad, medidas de higiene y de limpieza y de desinfección y también pues tratábamos pues cómo con medidas organizativas se podían adoptar este tipo de... A la derecha tenéis también recogido pues el cartel del plan de contingencia en donde ahí pues también lo mismo, podemos ayudar en la elaboración de esos documentos que, bueno, que son nuevos, no son tan conocidos. Entonces, en ese documento que recogen nuestras medidas preventivas, pues podemos ver reflejados cuáles son las pautas y las medidas que debemos de considerar. A continuación, os presento la documentación técnica en la siguiente diapositiva, en donde esa labor que hicimos por sectores en función, como ya comentaba Adela, pues a medida que fueron reiniciando su actividad, pues había mucha preocupación por conocer esas medidas con las que se tenían que incorporar al trabajo. Sectores muy diversos, como veis ahí, pues tanto trabajamos en el sector de la construcción, en todo el sector industrial y luego atendimos también un poco a los que también se conocen como la razón de ser un poco del ISGA, de apoyar a ese tejido empresarial gallego, pues esas pequeñas y medianas empresas y, bueno, pues tratamos también en ese caso pues con peluquerías, elaborando una guía específica y documentación específica, incluso unas preguntas frecuentes, como fue el caso también del comercio. Paso ahora a detallar las actuaciones del ISGA dentro del título de asistencia técnica especializada. En este caso esa asistencia fue a demanda y fue también pues, bueno, evolucionando a lo largo del tiempo. Destacaré alguna de las actividades. Podéis ver ahí recogidos pues, que participamos en la elaboración de protocolos específicos, tanto internos del ISGA para nuestro personal en esas actividades singulares que llevan a cabo, como los protocolos de reincorporación al trabajo de los empleados públicos de la Xunta, como fue pues trabajamos en oficinas de empleo, laboratorio de consumo, registro, parques naturales, museos, etcétera. Destacar, ya lo comentó Adela también, que no nos centramos únicamente en la elaboración de documentos, sino que también participamos pues, asesorando a empresas como las que están dentro del clúster de empresas de automoción de Galicia, CEAGA, con quien tuvimos pues, un trabajo muy de la mano con ellos, a través pues, de videoconferencia y revisando en primer lugar el protocolo de PSA, que luego nos sirvió de base también para elaborar un protocolo que ayudase pues, a esas empresas asociadas a CEAGA, en donde se le daban las pautas para que luego ellas pudiesen adaptar ese protocolo a las características peculiares de su empresa. También participamos, bueno, lo había comentado también Adela, en lo de plataforma comercio seguro. Ahora entraré un poquito más en detalle en actividades concretas y en qué participamos nosotros directamente. Y bueno, lo que buscábamos también era pues evitar pues aquellos sellos que se pusieron en el mercado, aquellas certificaciones que te decían que los establecimientos iban a estar libres de COVID-19. Entonces, pues bueno, buscábamos un poco que
que todas estas actividades que no nos hiciesen, por así decirlo, gastos innecesarios y que realmente se invirtiese un poco el dinero pues en hacer limpiezas y desinfecciones, ¿vale? Más que en obtener sellos que podrían llevar en cierta medida a engaño, ¿vale? Otros sellos que revisamos y que le hicimos aportaciones técnicas pues fueron para Semaco y para Innovaris, que hacían pues también daban daban certificaciones pues en el último caso para hoteles y también para el comercio. Quería entrar también pues en algún aspecto un poco más práctico de contenido, de asesoramientos que hicimos. He destacado uno de ellos. Bueno, podría elegir muchos, pero bueno, me he decantado un poquito por la actividad en la que he participado más directamente y que puedo contaros de mejor manera. En ese caso, pues está un asesoramiento que nos llegó para unas empresas de gestión de residuos a través de la Consellería de Medio Ambiente, en donde se nos planteaba la preocupación de la Asociación Profesional de Empresas de Medio Ambiente de Galicia en cuanto a la gestión de residuos, que las empresas a las que prestaban el servicio en ciertas ocasiones pues les estaban demandando hacer una gestión como residuos infecciosos. Entonces, bueno, les asesoramos en cuanto a hacer esa diferenciación de las que están englobadas dentro del Real Decreto, bueno, de agentes biológicos y que sí que tienen que llevar en esa vía la gestión de sus residuos y, por otro lado, pues aquellas en las que el COVID pues, era fruto de esta situación actual de la pandemia y que, bueno, pues que esas exigencias que a veces le venían haciendo pues no eran del todo acertadas, pues apoyándonos en la legislación que había sobre residuos y también apoyándonos en la guía para centros de trabajo que sacó el Ministerio de Sanidad. Hicimos también pues, mucho asesoramiento en adquisición de mascarillas. Sabemos, como dice Adela, el mundo de mascarillas pues, se nos ha complicado enormemente en estos momentos a lo largo de toda la pandemia. Primero, bueno, porque han aparecido en el mercado pues, unas mascarillas que nosotros como higienistas pues, no las teníamos dentro de nuestro conocimiento, como fueron las mascarillas higiénicas, y luego también pues, fue cambiando un poco por la dinámica que hubo en cuanto a permitir que entrasen mascarillas certificadas pues, con otras normas, como puede ser la china o como puede ser la americana, y esto nos implicó pues, también tener que hacer, en cierto caso, por revisión de la documentación que acompañaba estas mascarillas y, bueno, encontrarnos en muchos casos pues, que con esa revisión pues, era muy difícil hacer una trazabilidad, ¿no?, de que esa mascarilla que te estaban suministrando pues, que realmente se fuese a corresponder, o incluso certificados de conformidad que no eran válidos. En este asesoramiento para mascarillas, bueno, destacar que asesoramos a la Consellería de Política Social, también a Medio Ambiente, en las brigadas de incendio, y también recientemente pues, hemos asesorado a la compra de mascarillas de la Xunta de Galicia para sus empleados. Destacar también otro gran bloque de trabajo que fue la colaboración con la Consellería de Turismo, en donde se participó en la elaboración de manuales, en un total de 15 manuales, y también en formación bien a todos aquellos que formaban parte de la hostelería, los que tienen los albergues, etcétera, y que nos trasladaban pues, esas preocupaciones en su sector. Ya por último, finalizar pues, con esa participación que tenemos en órganos institucionales como la Mesa de Empleo Autónomo y también en el Consello Galego de Seguridad y Salud Laboral, que es el específico en esta materia. En la siguiente diapositiva voy a presentaros una actuación concreta, que es el Comité de Fabricación de Emergencia Sanitaria. Indicaros que este comité pues, se creó por un acuerdo del Centro de Coordinación Cooperativa del 30 de marzo y salió publicado en el DOGA en el 31 de marzo. Viene el motivo de que se pusiera en marcha este comité, pues viene determinado
por la ausencia de un desabastecimiento de equipos de protección individual que había en ese momento, y esto pues se estaba convirtiendo pues en un reto añadido pues a la hora de combatir el coronavirus y poder desarrollar pues esas actividades esas actividades esenciales que tenían que continuar en condiciones de seguridad. A la vez, pues desde la Administración autonómica pues estaban recibiendo pues una serie de propuestas del sector productivo que indicaban que tenían capacidad para reorientar sus capacidades de fabricación a fabricar productos para la lucha contra esta pandemia. Entonces, lo que hicimos, bueno, se constituyó ese comité, y desde el ISGA pues contaron, o sea, desde ese comité pues fundamental contar con el ISGA para que asesorase técnicamente en relación a los requisitos de esos productos que iban a fabricar. Estuvimos trabajando pues en las últimas reuniones en la concesión de ayudas de reorganización productiva del IGAPE. En concreto, se dieron ayudas para fabricar, como podéis ver ahí en la diapositiva, pues pantallas faciales, mamparas, mascarillas, batas, productos desinfectantes, geles hidroalcohólicos, incluso elementos anticontacto para la lucha contra contra el COVID-19. Actualmente, pues ya estamos trabajando en otro tipo de ayudas que son las de Inviste COVID-19, y ahí pues seguiremos también pues valorando esos proyectos que nos siguen llegando. ¿Vale? Intentamos huir también de esos proyectos basados en túneles de desinfección, máquinas que utilizaban pues productos que no estaban autorizados por el Ministerio de Sanidad, e intentando pues bueno que siempre todo nuestro asesoramiento fuera en la línea de las recomendaciones de la autoridad sanitaria. En la siguiente diapositiva os voy a comentar también nuestro papel en la plataforma Comercio Seguro. Ya la comentó Adela también, pues tuvimos un papel también muy importante. Esta plataforma pues se creó con la idea pues de intentar reactivar el comercio, pues que veníamos de eso, pues de un estado de alarma, de estar en nuestras casas, y bueno, cuando se empezó a abrir otra vez el comercio, pues se buscó pues intentar reactivarlo y sobre todo pues hacer que esos clientes pues que tuvieran la confianza y garantizar esa seguridad. En lo que se basa esta plataforma pues es en una autoevaluación que permita a las empresas saber en qué nivel de preparación están para afrontar la situación actual. Según eso, pues le lleva a una serie de escenarios que va desde muy bajo, que nos están tomando las medidas suficientes, hasta muy elevado, que en ese caso pues ya estarían con las medidas recomendadas y avanzadas para luchar contra el COVID-19. En ese cuestionario que rellenan las empresas, pues una vez superado, obtienen el informe, y esto, en caso de obtener una buena puntuación, pues pueden solicitar la adhesión al programa Comercio Seguro y obtener un distintivo físico que pueden mostrar en su establecimiento. Como veis, el papel del ISGA, pues de nuevo fue como asesor. En este caso participamos también muy activamente, elaborando preguntas, viendo las condiciones en las que se produce la adhesión, actualizando documentación, etcétera. En la siguiente diapositiva vamos a entrar ya en otra de las actividades que tuvimos como ISGA, esa actividad de coordinación con unidades directivas y participación con organizaciones. Destacar, bueno, de todas ellas, pues la colaboración muy estrecha pues con la Dirección Xeral de Salud Pública, a la cual pues bueno tenemos mucho contacto pues para no desviarnos nunca de esas medidas que vienen marcadas por la autoridad sanitaria, y cuando necesitamos pues también cierta interpretación buscar entre nosotros pues también unificar criterios. También colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, destacar el papel del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre todo pues el contacto que tuvimos muy directo también con el Centro Nacional de Medios de Protección,
que nos ayudó a poner orden en este mundo de las mascarillas, cuando teníamos tantas mascarillas que no sabíamos por dónde revisar la documentación, pues muchas veces pues contactamos con ellos y tuvieron muy buena disponibilidad a pesar de tener una carga de trabajo muy elevada. También, bueno, agradecer a SEPAL, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Protección, que en un momento en donde le iban a hacer mucha competencia, ¿no?, porque nacían nuevos fabricantes que iban a fabricar sus nuevos productos, pues es verdad que en todo momento pues ayudaron para que poder salir todos conjuntamente de esta situación. Bueno, también lo comentó Adela, pues todo nuestro trabajo fue enviado a los agentes sociales, todas esas publicaciones, y también, pues bueno, sin olvidar pues esas asociaciones gallegas de profesionales de seguridad y salud en el trabajo con los que trabajamos también muy de la mano, pero desde siempre. Bueno, en la siguiente voy a destacar algunos aspectos sobre las consultas, porque veo que el tiempo ya se está echando encima. Bueno, tuvimos un volumen muy elevado de consultas, tanto en nuestros buzones habilitados para el efecto como a nivel de las líneas telefónicas que teníamos establecidas pues a través de los 5 centros. Como comentaba Adela, pues distinta complejidad, algunas muy sencillas y otras nos requerían incluso pues consulta a sanidad ambiental o, bueno, recabar un poquito también más información y sobre todo pues dar respuesta en tiempo récord a situaciones bastante complicadas. La evolución, lo comentábamos también en función de la pandemia, pues al principio nos llegaban pues la preocupación de, bueno, yo tengo que continuar trabajando, no es de los que me mandan para casa, pero estoy intranquilo porque no sé qué medidas tengo que llevar. Hasta luego, más adelante, pues bueno, los trabajadores, pues aquellos que eran de los grupos vulnerables, pues cómo llegaban a ser personal sensible y si tenían que coger la baja o qué medidas había que adoptar con ellas. Estas fueron un poco con las que empezamos. También con limpieza de trabajo, de centros de trabajo tras un positivo. O sea, una de nuestras primeras consultas fue en esa línea, cómo tengo que hacer, y le dimos indicaciones pues tanto sobre los productos que debía de utilizar, hacer hincapié pues en esas superficies que más se tocan con más frecuencia y también pues cómo podría lavar la ropa, etcétera. En todo esto, bueno, nos hemos ido moviendo y actualmente pues estamos más en esas restricciones específicas por concellos que nos están también complicando bastante la respuesta a pues por la situación actual que nos encontramos, y también pues muchas vienen derivadas de esa actuación ante un positivo en la empresa y contactos estrechos. Y bueno, un mundo que también tenemos que explorar mucho y que tenemos que replantear también si veníamos haciéndolo bien hasta este momento es la ventilación, ¿no? Ahora que se pone que parece que cada vez los estudios apuntan a que la transmisión aérea pues puede tener una importancia bastante considerable. Y ya en la última diapositiva comentar pues bueno que todo este trabajo pues también se puso en manifiesto pues en aquellas participaciones que se realizaron pues a través de medios de comunicación y congresos, y bueno, con este nuevo formato como estamos hoy aquí, que yo creo que bueno ya nos tenemos que acostumbrar, es más frío porque bueno no tienes tanta interacción con la gente, pero bueno parece que es un poco lo que nos toca por lo menos en estos momentos. Y ya bueno, como mensaje final pues indicar que bueno, que en todo este trabajo pues hemos aprendido mucho, yo creo que todos, ¿no? De la mano pues de lo público y de lo privado, y ante bueno esa nueva estrategia que es un poco lo que tenemos ahí en un futuro próximo, que desarrolla esa nueva estrategia de seguridad y salud en el trabajo, pues yo creo que lo deseable es aprender de este aprendizaje que fuimos haciendo y que, bueno, pues poder reinventarnos y que, bueno, poder reflejarlo también en esta nueva estrategia, ya que, bueno, pues este futuro pues parece que de momento va a ser un poco complicado. Y nada, agradeceros a todos. No sé si Adela quieren continuar con su presentación o es que ya me he pasado un poco del tiempo y damos paso a preguntas.
No, saludar de nuevo a Adela, a retomar la comunicación. Efectivamente, vamos un poco ajustados de tiempo, pero Adela, quizás hay algo cuando se ha cortado la comunicación que querías poner de relevancia y por lo menos un minutito le queremos dejar para ello. Es que no sé cuándo se cortó. Yo creo que estuve hablando sola un montón de tiempo. Suele ocurrir. No os doy más la paliza. Yo lo que quería destacar internamente, que es esto fue un trabajo de grupo, un trabajo de equipo, y que yo quiero agradecer profundamente este trabajo a la gente del ISGA, que Encarna, Lucía, hay una serie... Hay un problema de sonido, Adela, que se acopla algo. Me parece que... Es que el que se acopla es el de Encarna. Este trabajo pues hemos aprendido mucho, yo creo que todos. Bueno, es un poco complicado porque estamos escuchando una voz en paralelo. Si os parece, Adela, agradeceros una vez más vuestra participación. Parece que se está reproduciendo el evento en vez de la pantalla en directo, que va con un poco de retraso, y por eso estábamos teniendo esos problemas de... aprendizaje que estamos haciendo y que... Sí. Una única pregunta que me han formulado, eso sí, que quería trasladarte, Encarna. Nos ha trasladado uno de nuestros usuarios esta mañana, y creo que tú puedes ser la interlocutora. Nos comenta sobre el uso de mascarillas. Nos pregunta si en una oficina es obligatorio el uso de mascarillas las 8 horas laborables, si la distancia de los trabajadores es de 2 metros, y en caso de un positivo en dicha oficina, el resto de trabajadores se considerarían contactos estrechos. Es una pregunta que nos lanzaba Josefa. Bueno, pues en relación a esta pregunta de Josefa, pues bueno, comentarle que hay unos criterios en cuanto al uso de mascarilla que están establecidos por la Consellería de Sanidad, y bueno, pues un poco lo que viene también en el DOGA en cuanto a esas medidas sobre el uso de mascarilla y las medidas que tenemos que considerar para luchar contra el COVID, pues bueno, indicarle que en los espacios privados de uso privado la mascarilla es recomendable su uso, aunque no se pueda mantener la distancia de seguridad. Sería obligatoria pues en espacios cerrados de uso público y en los que estén abiertos al público, pero cuando es un espacio privado, pues ahí en este caso sería recomendable, ¿vale? Entonces, bueno, darle esas pautas y redirigirle a los criterios de uso de máscara del Ministerio de Sanidad. Y en cuanto pues a lo de... Sí, perdona, que quedaba la otra... Dile a los de sonido que es que estamos oyendo la grabación. O sea, que tienen ahí, sí. Es que si no es inaguantable. Bueno, no os preocupéis porque lo que estáis escuchando es la conexión en streaming, según me comentan los técnicos, y por eso no va a la velocidad habitual. Es como cuando hablas por la radio que te encuentras con el efecto de rebote y con el eco, es por eso, no os preocupéis. No, pero no es Adela Quinzá, Encarna Sousa, directora y subdirectora técnica del ISGA. Buena tarde y cuidaos todas, ¿vale?